Buenos días, mi nombre es Normaida Cebes Rodríguez. Estoy en la materia de Derecho Civil, Obligaciones. Estoy con el proyecto integrador. Comienzo. ¿Cuál consideras que es la importancia de conocer los derechos y obligaciones en el derecho civil? Como modelo de regulación del comportamiento humano, el derecho civil tiene como objetivo proteger los derechos de las personas en una sociedad. Por lo tanto, es importante conocer los derechos y obligaciones en el derecho civil, ya que establecen las reglas para el comportamiento de las personas. Conocer los derechos garantiza que las personas pueden defender sus intereses y protege de cualquier violación de sus derechos. Además, ayuda a que las personas puedan tomar decisiones informadas y seguras en su vida diaria, ya que saben cuáles son sus deberes y responsabilidades en diferentes situaciones. Por otro lado, conocer de las obligaciones en el derecho civil asegura que las personas actúen de manera responsable y respeten los derechos de los demás. De esta manera se establece un equilibrio justo en las relaciones entre los individuos y en la sociedad en general. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso para determinar la legalidad de un contrato en el derecho civil, tanto en los derechos como en las obligaciones de los firmantes? ¿En qué consisten? El proceso para determinar la legalidad de un contrato en el derecho civil se basa en el Código Civil Federal y consiste en los siguientes pasos. 1. Capacidad legal de los firmantes. Es necesario verificar que los firmantes del contrato tengan la capacidad legal necesaria para hacerlo. Esto implica que deben ser mayores de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales y no tener impedimentos legales para otorgar su consentimiento. Número 2. Identificación de leyes y regulaciones aplicables. Es necesario identificar las leyes y regulaciones aplicables que rigen el contrato en cuestión. Número 3. Análisis de los términos del contrato. Se debe examinar el contenido del contrato, incluyendo todas las cláusulas y condiciones para determinar si son legalmente permitidas. Número 4. Verificación de la voluntad de las partes. Es importante evaluar si todas las partes han dado su consentimiento libre y voluntario para firmar el contrato sin haber sido engañados. Número 5. Identificación de posibles conflictos con otras leyes o regulaciones. Debe asegurarse de que el contrato no viole ninguna ley o regulación aplicable en la jurisdicción donde se firma. En cuanto a los derechos y obligaciones de los firmantes, se debe evaluar si el contrato establece claramente los derechos y obligaciones de cada parte involucrada. Siguiente pregunta. Según mi experiencia, ¿cuál pudiera ser la solución que pueda manejar en el conflicto de haber firmado un contrato ilegal de acuerdo a los derechos establecidos por el derecho civil? Si se ha firmado un contrato que se considere ilegal de acuerdo con los derechos establecidos por el derecho civil, existen algunas posibles soluciones que puedan manejar. Por ejemplo, número 1, nulidad. Si el contrato es ilegal, desde el inicio se puede solicitar la nulidad del mismo ante un juez o tribunal. En caso de que determine que el contrato es nulo, se considera como si nunca hubiera existido y se dejará sin efecto. Número 2, modificación. Si el contrato es ilegal, pero no en su totalidad, se puede solicitar una modificación de las cláusulas que resultan ilegales para volver al contrato compatible con las leyes y regulaciones aplicables. Número 3. Terminación. Si el contrato ya se ha ejecutado, pero resulta que algunas cláusulas violan las leyes, es posible solicitar la terminación del contrato y exigir una compensación por las pérdidas o daños que se hayan sufrido. Número 4. Renegociación. Si las partes involucradas en el contrato desean mantener algunas partes del contrato pero no se ajustan a las regulaciones legales, se puede renegociar y revisar las cláusulas del contrato para ajustarlas a los términos legales correspondientes. Siguiente pregunta. ¿Consideras que el derecho civil protege la legalidad de todos los tipos de contrato que se pueden celebrar? Justifica tu respuesta. El derecho civil establece las bases y principios necesarios para la celebración de los diferentes tipos de contratos, estableciendo los requisitos necesarios para su formación y validez. El Código Civil prohíbe la celebración de ciertos tipos de contratos, como aquellos que están en contra de las leyes y la moral, entre otros. Por lo tanto, podríamos afirmar que el derecho civil no protege la legalidad de todos los tipos de contrato que se pueden celebrar, ya que hay contratos que no son legalmente permitidos. Además, en casos en los que los contratos no cumplen con los requisitos necesarios para su formación y validez, el derecho civil no garantizará su protección y legalidad. Hasta aquí mi proyecto. Gracias.